Salvador Amaya es seguramente el escultor más popular hoy día en España, y sin duda el más admirado por los amantes de la historia. Su estilo clásico y naturalista, alejado de las modas más actuales, consigue revivir a los personajes históricos que esculpe, consigue que el espectador conecte y perciba claramente la esencia, la energía del personaje. Su capacidad artística es tal que sus obras están ayudando a recuperar del olvido a numerosos héroes de nuestra historia. Sin duda, el caso más destacado y conocido es el de su estatua Blas de Lezo, sita en la céntrica Plaza de Colón en Madrid, estatua inaugurada por el rey de España, que ha sido crucial para fijar en nuestras mentes una imagen de aquel marino sin igual, y que ha jugado un papel clave para rescatar su memoria de las brumas del desconocimiento y el olvido. Pero sus obras son muchas más, y todas nos deleitan y nos acercan intensamente a los personajes. Es un placer admirar desde la belleza serena de la estatua de Beatriz Galindo, dama de compañía de la reina Isabel, a la imponente presencia de Rafael Menacho, el héroe desconocido de la Guerra de la Independencia. Hablamos con él sobre su carrera artística, sobre el papel del arte en la recuperación de nuestra historia y sobre sus proyectos actuales y futuros. Buenas tardes, saludamos a todos nuestros espectadores. Hoy tenemos la fortuna de verdad de contar con una persona a la que admiramos y una persona que ha influido directamente en nuestro canal, porque como se pueden ver ahí en nuestra carátula, hay dos imágenes de estatuas creadas por él. Salvador Amaya. Bienvenido, Salvador. Buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Pues, como digo, y no estoy sobreactuando, de verdad que siento admiración por tu trabajo. Seguramente las personas que somos negadas para las artes plásticas, pues nos fascina ver lo que otras personas pueden conseguir sacar de sus manos. Y bueno, pues tú eres, yo creo, en España una persona ya muy conocida, ¿no? Cualquier persona que le guste la historia y que tenga un poco de sensibilidad al arte, pues conoce tus trabajos y te conoce tu figura, pero seguramente no tanto en el mundo hispanoamericano. Y más de la mitad de nuestros espectadores son de Hispanoamérica, o sea que es un verdadero gusto poder charlar contigo y presentar tu figura bueno, hablar contigo de estos trabajos absolutamente fascinantes y maravillosos que has entregado y que están dispersos por la geografía española y hispana, porque creo que tienes algunas obras también en México y en Hispanoamérica, ¿no? Sí, también tengo esculturas en México. Fenomenal. Ahora hablamos un poquito de eso. Bueno, lo primero es preguntarte sobre tus orígenes, sobre tus inicios, de dónde te vino tu vocación para la escultura. Creo que tu padre también era escultor, Marino Amaya, de un estilo diferente, pero háblanos un poco de tu infancia, cómo surgió tu vocación, ¿no? Cómo te decantaste por la escultura y también por tu estilo de la escultura, que no es precisamente el estilo que trabajaba tu padre. Bueno, a mí siempre me interesó la escultura, lógicamente porque veía a mi padre en el estudio, tenía su estudio en Antonio Leiva, en Madrid, y cuando venía del colegio, pues me iba con él a ayudarle en lo que podía y a verle, porque me gustaba mucho verle, me llamaba muchísimo la atención, ¿no? El estilo mío es un estilo diferente porque mi padre era un escultor que estaba especializado en el mundo infantil. También le gustaba mucho otro tipo de escultura, del estilo de Henry Moore y todo ese tipo de obra, ¿no? Más moderna. Pero a mí, desde pequeño, siempre me interesó el tema histórico, la historia de España. Me llamaba mucho la atención porque había muchos libros en mi casa y me gustaba hojearlos. Recuerdo un libro, un Quijote ilustrado que había en casa y yo siempre de pequeño miraba las armaduras, miraba todas las ilustraciones que había en el libro y eso fue un poco lo que me impulsó a interesarme por la historia de España, ¿no? Y luego de ver libros antiguos de mi madre, de mi abuelo, las enciclopedias antiguas con tantas ilustraciones que había y que te hablaban de héroes, ¿no? De héroes de la hispanidad, de héroes de España de todos los tiempos, de Pizarro, de Hernán Cortés, de Isabel la Católica, y eran personajes que ya calaban en mí. Y una de las esculturas de mi padre que más me llamaba era la escultura de Isabel la Católica, la que tiene él en Gijón. Él hizo una escultura también de Isabel la Católica en piedra, ¿no?
Y bueno, mi padre colaboró con el escultor Juan Cristóbal, era su ayudante en la realización del Cid de Burgos, de la estatua del Cid, la que está a caballo con la espada y demás, ¿no? Y es una escultura que a mí me encantaba. Realmente a mí lo que me llamaba era el ejército, porque la familia de mi madre era una familia de tradición militar. Yo veía a mi tío Salvador que llegaba a casa vestido de militar, el uniforme, iba con él a la base aérea de Torrejón, me gustaba mucho el mundo militar. Pero bueno, las cuestiones del destino y circunstancias de la vida me fueron enfocando por otro camino, no el camino de la milicia. Y de esta manera lo que logré fue compaginar el mundo castrense con las artes. Y realmente he conseguido estar a gusto con mi trabajo gracias a eso, porque podría hacer otro tipo de esculturas que probablemente, si tuviese suerte, entre comillas, porque el mundo del arte es un mundo muy complicado, ¿no? Desde luego de las instituciones poco puedes esperar. Pero claro, que yo tengo que buscar financiación para hacer mis monumentos históricos, tengo que buscar fundaciones, asociaciones, suscripciones populares. Exacto, prestaciones populares como la estatua de Blas de Lezo, que es una historia fascinante, ¿no? Pero sí, no es un mundo, las instituciones públicas, me imagino que es difícil, muy difícil conseguir pues, vender tus obras, vender tus proyectos. A ver, la estatua de Blas de Lezo, esto surgió porque hubo una asociación capitaneada por Íñigo Paredes Camuñas, que la verdad es que lo hizo de maravilla, todo la acuestación popular, la organización. Yo me encargué de mi trabajo, de la escultura, una vez que gané el concurso, porque esto fue por concurso, en concurso que se hizo en la Armada. Allí se hizo el concurso, pero lo hizo una Creo que le debemos a tu mujer el que te presentaras al concurso. Me ha parecido en alguna entrevista comentar que en poco tiempo tuviste que hacer el boceto, que resultó ganador y bueno, sí, había pues mira, insistido tu mujer. si te digo la verdad, yo me he dedicado a la escultura, es mi profesión y me he dedicado a la escultura desde joven, ¿no? Primero estuve en el mundo comercial, pero dedicado también a la escultura, porque yo trabajaba en la empresa de un hermano mío que ya falleció, Alfonso, y bueno, yo en esa empresa empecé vendiendo cosas para empresas, hacíamos lo que es la imagen, trofeos, diseños en bronce, ¿no? Pequeños objetos en bronce para las empresas, grandes empresas. Y yo era un poco en relaciones públicas de esa empresa. Pero luego ya empecé a modelar también los diseños en pequeño, porque yo necesitaba rapidez para poder llegar con el producto que estaba vendiendo. Y inmediatez, no podía esperar a que eso se hiciera con dibujos o con un ordenador o de alguna manera, ¿no? Entonces, se puede decir que empecé un poco de esa manera. Y luego ya empecé a modelar, me quise dedicar a la escultura en serio, no en serie, y por eso empecé a seguir el camino de mi padre. Fue mi padre que, por así decirlo, me dio la primera oportunidad, porque yo, cuando mi padre llegaba a Madrid, porque mi padre vivía en la Costa del Sol, venía y siempre le echaba una mano con los detalles de las esculturas. Cuando hizo el monumento a los caídos del Ejército del Aire, yo era muy pequeño, en aquel monumento tendría 12 años, una cosa así, y esta está en la base aérea de Torrejón. O luego con el tiempo hizo el monumento al Phantom con unos pilotos y demás, y le ayudaba con detalles, ¿no?, del uniforme. Uh-huh. Y en un momento de su carrera, porque mi padre, claro, era un escultor que trabajaba mucho para árabes y para coleccionistas privados que compraban sus obras en los hoteles de Marbella. Y bueno, salió un proyecto, un monumento en León. Yo le ayudé con ese monumento, que era un monumento a los donantes de sangre. Y cuando se inauguró, después de la inauguración, se dio un vino, se hizo una copa y llegó el coronel de la Academia de la Virgen del Camino, del Ejército del Aire, Antonio del Pozo, creo recordar que se llamaba, que luego fue general,
y un hombre fantástico. Y habló con mi padre y le dijo, Marino, me gustaría tener un busto de Su Majestad el Rey, don Juan Carlos. Y mi padre siempre me lo había dicho, que ya los retratos y demás con la edad, pues luego te va costando más hacerlos, ¿no? Y mi padre cogió, me miró a mí y dijo, pues mira, te lo va a hacer mi hijo. Claro, yo me quedé sorprendido al decir eso a mi padre, porque dije, menudo lío en el que me está metiendo, ¿no? Y nada, la verdad es que acepté el reto, lo hice y esa fue Es tu mi, primera, mi, primera mi, escultura. mi primera escultura pública, que además tuve la suerte de que lo inauguró Su Majestad el Rey Don Juan Carlos. ¿Y cuántos años tenías entonces? Bueno, yo ahí ya era mayor, no sé, 27 o años, una cosa así. Porque claro, mi vida no la había llevado hacia el mundo de la escultura. Se puede decir que empecé tarde, ¿no? Por así decirlo. Porque, claro, yo Bueno, ayudaba a mi lo que has padre comentado, que trabajabas en esa empresa, ¿no? Como con la faceta más claro, comercial y tal. Pero entonces, yo pero pensaba que luego desde el inicio te habías encaminado, pero por lo que cuentas no fue así. a ver, desde el inicio me había encaminado al mundo del arte, a vivir pero no tenía la idea de hacer obra escultórica monumental. No lo creía posible, ¿no? Y fue un inicio rápido y cuando me quise dar cuenta me empezaron a caer encargos uno detrás de otro y ya no paré. Sí, sí, Ya sí. no paré. Y bueno, nos hablabas eso ya desde niño, pues se forjó tu interés por la escultura a la par que el interés por la historia y luego, pues no solo has hecho obras escultóricas de historia, pero sí muchísimas de personajes históricos imprescindibles de la historia de España, como Isabel la Católica, que tenemos aquí, como Bernardo de Gálvez, por supuesto Blas de Lezo, los héroes de Valer, el monumento a la Legión, al general Menacho, los tercios, pero también tienes unas obras preciosas, admirables, a mí imágenes de Jesús preciosas, el monumento a la libertad de Alcorcón, que me parece bellísimo, una imagen de Beatriz Galindo, la dama de compañía de la reina Isabel. Pero sí, la verdad que no sé, el 70, el 80% de tus obras escultóricas diríamos que son de personajes históricos. ¿Cómo es que el destino te ha ido llevando te ha ido encaminando hacia ser el escultor de los grandes héroes, de los grandes personajes de la hispanidad? ¿Cómo ha sido eso? Pues mira, yo te comento. El primer monumento que hice, el primer monumento eh, que hice público fue el Monumento a la Libertad, que es un desnudo de mujer de 3,5 metros de altura. Y esa fue mi primera obra pública de gran formato. Entonces me atreví con un desnudo porque el alcalde me recibió, se reunió conmigo, Pablo Zúñiga, que es en el tiempo. Nos hemos hecho grandes amigos después, cuando él ya dejó de ser alcalde. Que lo dije en otra entrevista y lo repito en esta, no entiendo cómo no tiran de una persona como él en política, ¿no? En su partido político, porque hacen falta grandes gestores como fue Pablo Zúñiga. Además, un hombre honrado, difícil de encontrar entre los políticos, ¿no? Pero realmente él es una persona muy honrada y muy capaz. Pero bueno, cada uno sabrá cómo maneja sus partidos. Bueno, el caso es que esa fue mi primera escultura y luego Isabel la Católica, el Gran Capitán, Boabdil, todo ha estado relacionado con la historia porque realmente me he ido encaminando, pero a la vez me han llevado a las circunstancias. El monumento a Isabel la Católica fue un monumento que me encargó el alcalde de Navalcarnero, que me encargó muchas obras también. Y la verdad es que fue un monumento que me lo pedí, por así decirlo, ¿no? Me gustó, lo pedí.
Y supongo que después de, bueno, pues de algunos monumentos con mucho éxito, pues entonces ya todo el mundo pensaba en ti para hacer obras escultóricas históricas y de ahí que al final te hayas especializado o enfocado bastante, no exclusivamente en esa vertiente, entiendo, ¿no? La verdad es que yo suelo hacer los monumentos, prefiero los monumentos históricos porque si algo me evoca, algo bueno o la historia de un personaje, me puedo centrar mucho en él. Pero si me piden un tipo de escultura que no, con la que no siento cómo relacionarme con el personaje, me cuesta más. Últimamente me han encargado una escultura para hacer una santa, pero claro, tendré que centrarme mucho para poderla hacer, porque hacer una santa es algo muy bonito, pero tengo que pensar ya en el barroco, en las telas, en otro tipo de argumentos para convencerme a mí mismo antes de hacer cada obra, porque es muy importante la relación que tomo con mi obra y con mi personaje, ¿no? Me gusta mucho meterme en el personaje y a lo mejor hay temas o personajes de la historia con los que no me puedo relacionar igual. Y si no me relaciono con el personaje, no me inspira, porque tengo que, por así decirlo, tengo que pensar en el personaje como si le estuviera viendo, como si estuviera dialogando con él. Porque llega un momento en que existe una relación entre la escultura y yo, cuando trabajo con ellas, ¿no? Porque si no, carecen de alma. Y a mí lo que me gusta es que mis esculturas en algún momento tengan alma, tengan algo de alma, que, por así decirlo, sea como una comunicación mística entre la escultura y yo. Pues eso sucede, eso lo consigues porque eso es lo que nos transmites. Cuando vemos la estatua de Blas de Lezo no es solo belleza, sino mucho más, ¿no? Realmente eso nos pones en contacto con el personaje y eso es fascinante y es tremendamente de agradecer. Sobre todo para España, para una hispanidad que carecemos de Hollywood, carecemos de cine y entonces, pues gracias a trabajo como el tuyo o a lo mejor también de otros artistas como Ferrer Dalmau, pues realmente entramos en contacto con la historia, con los grandes personajes de España y bueno, es fascinante. Estabas hablando de esto y recordaba una entrevista tuya en la que explicabas muy bien cómo habías trabajado la historia, la estatua de Blas de Lezo. Estabas hablando antes de cómo surgió el proyecto, la Acuestación Popular. ¿Nos puedes comentar un poco cómo llegaste al proyecto y luego hablamos de cómo enfocaste el personaje, cómo lo estudiaste? Pues al proyecto llegué, a ver, la primera noticia que tuve de ese proyecto, porque por mi estudio andaba una revista de historia, con la imagen de Blas de Lezo, que estaba en Cartagena de Indias, en Colombia, que era de un escultor español y que fue una escultura que regaló el gobierno de España a Colombia, no recuerdo en qué año exactamente, ¿no? El caso es que estaba la imagen de esa escultura y me empezó a interesar un poco el personaje. Pero un buen día fue mi suegra, la madre de mi esposa, que nos comentó que querían sacar un proyecto de un monumento a Blas de Lezo en Madrid. Lo que sucede es que, bueno, querían sacar ese proyecto, yo me informé un poco a través de redes sociales y demás, pero no me quise meter en el proyecto porque vi que había algún boceto de Ferrer Dalmau, algún boceto ya hecho. Ah, Y no bueno, sabía. esto es, si ya hay hecho algo de él, algunos bocetos, algunas cosas, pues esto debe de estar hecho prácticamente porque yo admiraba mucho a Augusto, ¿no? No nos conocíamos personalmente entonces, pero le admiraba muchísimo por los cuadros que hacía y Sí. todo. Y claro, yo decía, aquí ya está todo hecho, está todo vendido y no lo quise hacer. La verdad es que ese fue un momento un poco crudo para mí porque yo conozco cómo son los concursos, he sido jurado en concursos y en muchas ocasiones pues los concursos suelen estar hechos antes de que empiecen, ¿no?
Ah, Y, y por eso, pues, perdí motivación con esta idea. Pero mi mujer me animó, me dijo que, no, que me presentara, que tenía que presentarme porque, entre otras cosas, porque estábamos fatal económicamente en aquel entonces, ¿no? En mi casa. Para lo pues que lo la vida tenemos que nos da. agradecer muchísimo a tu mujer que te insistiera para que te presentaras, porque bueno, pues es un éxito y realmente es un monumento ya memorable y que forma parte ya de la vida de Madrid, ¿no? Sí, la verdad es que es un símbolo, una escultura. Yo lo que trato es de convertir mis esculturas en símbolos, porque hay gente que se identifica con los personajes, con Isabel la Católica, con Blas de Lezo, eh, y es una manera de crear un espejo en el que se puedan mirar las generaciones futuras, porque el monumento siempre va a estar ahí, igual que están otras esculturas de héroes. Pues tienes que construir ejemplos para la juventud. Y un monumento en una plaza pública es un ejemplo, porque los niños no solamente tienen que ver a su país por las malas noticias y por las cosas malas que suceden, ¿no? Sino también por el pasado que tiene, porque el pasado ya no se puede cambiar. Entonces, si el pasado es bonito, si es bueno, los niños tienen esperanza. Las nuevas generaciones tienen Absolutamente. esperanza. Claro. Entonces, eso es muy importante. Y cuéntanos cómo te acercaste al personaje y cómo decidiste que los detalles de la estatua pues, fueran los que son, ¿no? Porque yo te he oído hablar de cómo tomaste la decisión sobre el tipo de botas, sobre la casaca, sobre la postura, hasta sobre el pelo. Sí, a ver, la imagen de Blas de Lezo, yo vi por casualidad una imagen de Blas de Lezo cuando era joven. Hay un dibujos de Blas de Lezo, la casaca, el tipo de casaca y todo eso vino después, ¿no? Pero Blas de Lezo tenía el pelo suelto, no utilizaba peluca. Hay un retrato que se utiliza mucho en redes sociales y demás de Blas de Lezo, un retrato pictórico que no es contemporáneo a Blas de Lezo, porque simplemente un detalle que se ve en el retrato es que viene el escudo de Marqués de Obieco cuando Blas de Lezo no le nombraron Marqués de Obieco, eso fue después de su muerte y fue, si no me equivoco, Carlos III quien le nombró Marqués de Obieco, ¿no? a Blas de Lezo. O sea, que esto sucedió 50 años después de fallecido Blas de Lezo, y el uniforme con el que le representan es un uniforme con los entorchados de las bocamangas 40 años posteriores a la muerte de Blas de Lezo. No existía ese uniforme en vida de Blas de Lezo. Y la coraza en el pecho. Eso es algo muy de corte, que en Cartagena de Indias hubiera sido imposible que Blas de Lezo hubiera llevado una coraza de corte colocada encima de la casaca, ¿no? Entonces, yo me basé, mi Blas de Lezo, no el que ganó el concurso, porque luego se modificó, porque yo me encontré a una señora allí después de ganar el concurso, que me dijo que tenía que hacer ciertos cambios y demás en la escultura porque había que ajustar al rigor histórico. Yo me quedé un poco impactado, pero luego me hice muy amigo de ella y de hecho ha sido mi asesora y si es mi asesora en esculturas, es historiadora Mariela Beltrán y Carolina Aguado. Y además la tengo mucho cariño porque me ayuda mucho, ¿no? con esta escultura, con Bernardo de Gálvez y siempre que tengo cualquier tipo de problema con un tema histórico, ella me asesora de corazón, ¿no? Y la escultura de Blas de Lezo, el retrato, está basado en el retrato real de él, de Blas de Lezo, que no utilizaba peluca, que existe, que es con el que ilustraron la portada del libro que escribieron las dos. Sobre Blas de Lezo, que es el libro más riguroso que existe sobre Blas de Lezo, ¿no? La casaca, los entorchados que lleva Blas de Lezo y demás están basados en el retrato y el uniforme está medido, me pasó todas las medidas que están archivadas en los archivos de navales y venían todas las medidas en pulgadas. El uniforme está hecho
medido en pulgadas. Y bueno, y así fue como Máxima surgió, precisión en todo. Y claro, hasta la postura, ¿no? Que creo que habías estudiado cómo eran pues las amputaciones de piernas y que entonces era común, porque la estatua, digamos que el peso está apoyado sobre la pierna perdida, sobre la pata de palo. Y sí, que eso era así, en realidad, ¿no? Porque sí, no, desde... totalmente. De hecho, yo hablamos con asociaciones de personas con amputaciones y en esta época era lo que existía, ¿no? Lo que pasa es que este tipo de prótesis se ajustaba en el muslo, no se ajustaba en la rodilla. La rodilla no tenía movilidad, o sea, porque aunque la pierna estuviese amputada por debajo de la rodilla, la prótesis entraba hasta arriba, el muñón apoyaba sobre un acolchado que había en la prótesis de madera y de la prótesis de madera subían como dos palos que subían casi hasta la cadera por el exterior y por el interior casi hasta la ingle y se ajustaba con correas de cuero. Entonces, como la persona amputada, el muñón descansaba sobre telas y estaba mullido, él estaba perfectamente cómodo y podía andar totalmente. Hay que pensar que a Blas de Lezo, si no recuerdo mal, le amputaron la pierna muy joven, con 15 o 16 años. Entonces, imagínate toda una vida aprendiendo a andar con una prótesis, ¿no? Andaba perfectamente. Hay quien piensa que tiene que llevar muletas o que tiene... No. O sea, una persona con una prótesis en esta época era perfectamente capaz de andar con ella, igual que ahora con prótesis son capaces de correr. O sea, es así. El cuerpo, el cerebro se adapta a la prótesis. Y bueno, Sí, me sí, hicieron certificados de asociaciones de amputados y así es. Luego, la idea de la escultura, pues yo pensé en representar a un Blas de Lezo pensando, porque claro, a Blas de Lezo le ordenaron, el virrey eslava, le ordenó que hundiera los barcos para evitar que entraran los británicos en Cartagena de Indias, ¿no? la bahía, Entonces, sí. Blas está pensativo porque está en su barco, en el Galicia, observando esa armada británica inmensa que tiene delante y pensando que la pena que le produce tener que hundir sus barcos, ¿no? Que quede todo en hundir los barcos y llevar a la marinería a defender las fortalezas y quitar la artillería, llevársela adentro. Pues no sé, tuvo que pasar un momento trágico y triste en su vida y es un poco la representación de la escultura, ¿no? El mundo interior de Blas de Lezo antes de la batalla de Cartagena de Indias. Sí, 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 sí. La verdad que cuando nos lo cuentas todavía genera más interés hacia la escultura, porque sí, tenemos en mente esa imagen de Blas de Lezo mirando al horizonte, pensativo, justo lo que nos estás narrando, ¿no? Súper, súper interesante. Oye, bueno, ya seguro que muchos espectadores tienen curiosidad de cómo es el proceso de hacer una estatua. Estas estatuas de 2,5 metros, 3 metros, que son el tamaño que estás habitualmente trabajando. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Cómo es el momento de pasar a la fundición en bronce? Bueno, la verdad que si nos puedes orientar un poco, seguro que los espectadores lo agradecen. Pues, a ver, el proceso depende, o sea, el tamaño depende, ¿no? Eso depende también de la exigencia del cliente. En la escultura de Blas de Lezo, en principio, en las bases del concurso ponía que tenía que ser de 3,5 metros. Lo que pasa es que luego el Ayuntamiento de Madrid rebajó la escala de la escultura a 3 metros. Esta escultura al final mide más, creo que son 3,20 metros o 3,20 metros, 25, una cosa así, porque contando con la pequeña base en bronce que tiene debajo. Y por la escala, al final salió esa medida. El pedestal mide 3,5 metros de altura y entonces es una escultura grande. A lo mejor hubiera requerido un par de metros más de pedestal, pero bueno, el ayuntamiento puso esas exigencias y entonces todos tuvimos que ceñirnos y cumplir las exigencias que nos ponen, ¿no?
Y así fue. Esa fue la realidad en cuanto al tamaño. A mí, cuando me encargan una escultura de un tamaño determinado, yo prefiero hacer la escultura y estar a gusto con lo que estoy haciendo. Porque a mí me gustan las esculturas de un formato determinado, un tamaño determinado. Es con lo que yo me siento a gusto. Las esculturas aproximadamente de 2,80 metros, 2,60 metros, 2,70 metros, una cosa así, ¿no? Pero si me piden una escultura de 20 metros, la hago también. O sea, porque luego esa escultura se hace o bien por coordenadas en el espacio, modelándola, o con los procedimientos modernos, que a mí no me gustan. Pero bueno, si tú ya tienes una base, una escultura hecha, una escala de 3 metros, por ejemplo, si luego quieres digitalizar tu escultura, la puedes digitalizar perfectamente y luego esas esculturas se pueden hacer ampliaciones con máquinas y luego ya trabajas sobre esa ampliación que está hecha en por span, en material parecido al por span, para hacer esculturas enormes, que es lo que se suele utilizar, porque ahora mismo es una pena, pero se está perdiendo los oficios de la escultura. Los escultores, muchos escultores, lo que hacen ya es que diseñan por ordenador y las esculturas las hacen máquinas. Ya no se modelan, ya no se modelan. Yo en mi caso sí, yo mantengo la tradición porque lo he aprendido, lo aprendí con mi padre y es lo que aprendí, lo que me gusta, mantener la tradición en la escultura como se hacía en la época de los griegos, igual. O igual que lo hacían en el Renacimiento, que la escultura se modelaba primero en barro, luego se sacaba un molde de yeso, hoy se saca un molde de escayola y ahí se ha añadido la silicona para los interiores, porque lo bueno que tiene es que ya no es un molde perdido, es un molde que puede sacar más reproducciones en cera por si te sale mal una fundición, ¿no? Y bueno, esa es la historia, pero sí, yo con el tamaño que me encuentro a gusto, es un tamaño superior al tamaño natural, porque para la calle los tamaños naturales se quedan pequeños, no sirven para ¿Y cuánto colocarlos. tiempo lleva el proceso desde que empiezas a modelarla en barro hasta que ya está completamente fundida? ¿Y en la parte de la fundición también intervienes tú? Sí, depende. A ver, el trabajo del barro en una escultura depende también del estado de ánimo, de las circunstancias del artista, ¿no? En el último caso, ahora mismo estoy con el Monumento a los Tercios, pues nada, me han hecho una pequeña operación y claro, la operación se complica un poco porque es una tontería, pero una tontería luego se infecta y no te deja levantar el brazo bien y tienes que parar de trabajar porque tienes que ir a curas, tienes que ir a cosas y entonces pues te retrasa 15 días. Eso es una cosa que pasa, ¿no? Entonces, tienes el proceso del barro, que desde que empiezas con el esqueleto lo hago yo, todo lo que es la estructura, que para mí una de las partes más importantes, porque es lo que te marca el inicio de la escultura, es como la estructura de un edificio. Si lo haces bien, luego los ladrillos se ponen bien, o sea, el barro va a ir a su sitio, se pone bien. Y luego ya te puedes deleitar con los detalles y trabajando y con la anatomía y el volumen. Pero si el inicio está mal hecho, es como la cimentación de un edificio, que se cae. O sea, no funciona, no va a Sí, quedar sí. bien. Ya. Ahora que comentas, pensando en la estatua de Blas de Lezo, que está apoyada sobre la pata de palo, estrechita, con todo el peso que tiene que soportar, pues Sí. esa fase de definición de la estructura, claro, tiene que ser clave. Claro, no, y aparte de que la escultura en bronce está reforzada dentro de esa pata de palo, hay una barra de acero que sube hasta arriba en la escultura para darle estabilidad, pero cuando tú haces una escultura, buscas que la escultura esté equilibrada, o sea, que tenga un centro de gravedad, ¿no? Igual que el cuerpo humano. Si tú te pones a la pata coja y eres capaz de sostener el peso de tu cuerpo en una sola pierna, esa idea se tiene que poder traspasar a una escultura. Entonces la escultura va a mantener el equilibrio de la misma manera, porque va a quedar equilibrados los pesos, en la escultura van a quedar equilibrados igual. Por eso yo lo que hago cuando hago un esqueleto es basarme mucho en la anatomía humana
y, por así decirlo, los puntos, los centros de gravedad los copio, los hago iguales, que es en un cuerpo humano, ¿no? Entonces luego no te va a fallar en la escultura porque se van a equilibrar los pesos y no se va a ir hacia ningún sitio. Pero claro, eso es una atención al detalle y un conocimiento de anatomía bestial, ¿no? O sea, tienes que replicar exactamente todo, ¿no? Al milímetro un cuerpo humano. Me parece brutal, me parece dificilísimo. A ver, tiene su ciencia, como todo, ¿no? Pero sobre todo, manejar las masas en escultura es muy importante porque tú tienes que ser capaz de hacer una escultura que se pueda luego ampliar al tamaño que tú quieras. O sea, incluso imagínate que la escultura está apoyada en una sola pierna. Puede ser una bailarina, puede ser... la escultura tiene que tener equilibrio, igual que lo tendría una bailarina o un bailarín que está apoyado en la punta de los pies. Si el cuerpo humano, con el cuerpo humano en esa postura eres capaz de buscar ese equilibrio, la escultura va a ser igual, va a ser idéntico. Sí, fascinante. Todos los conocimientos, aparte del talento que hay que tener para ser capaz de llevar adelante una obra como las que tú nos entregas. ¿Y qué plazo estamos hablando? ¿Medio año? ¿Un año? ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, te costó hacer la escultura Blas de Lezo? A ver, la de Blas de Lezo ha sido una de las esculturas más rápidas que he hecho, pero por exigencias del guión, por así decirlo, ¿no? A ver, con esta escultura, si no terminaba en plazo, tenía penalización, porque los promotores lo que querían era inaugurarla el 12 de octubre. Pero claro, sacaron el concurso tarde y yo gané el concurso y firmé el contrato a finales de mayo, marzo, abril, mayo. En julio, marzo, abril, mayo, junio, julio, en julio, a finales de julio, la escultura pasó a manos del fundidor. O sea, vinieron, sacaron el molde, se las llevaron. El molde tardó aproximadamente 15 días. Entró en fundición en julio, en agosto se fundió. En septiembre, bueno, a finales de agosto, septiembre. Sí, porque la fundición en agosto está cerrada, ¿no? Entonces, se fundió la escultura en el mes de septiembre, se repasó. Yo estaba en la fundición porque estaba repasando la escultura, haciendo las ceras, tenía que estar encima para que la escultura pudiera terminarse a tiempo, ¿no? Y fueron a verla a la fundición y estaba todo listo con el pedestal, también que me encargo yo del pedestal. El pedestal se hizo en Mora, en Toledo. Se trajeron las piedras de Extremadura y se preparó el diseño del pedestal. Me encargué yo también del pedestal de Blas de Lezo y estaba todo dispuesto para que la escultura se hubiera montado en la primera semana de octubre. Estaba todo hecho. Pero bueno, no sé, no entraba dentro de los actos del 12 de octubre y al final la escultura se retrasó un mes y se inauguró el 15 de noviembre, pero bueno, salió mejor porque entonces el rey pudo estar directamente en la inauguración, ¿no? O sea que no emplearon 5 minutos, emplearon una mañana entera y quedó muy bien. Sí. Se puede ver en YouTube el vídeo de la inauguración que estuvo el rey Juan Carlos. De todas maneras, lo que nos cuentas, las administraciones públicas españolas llegando tarde, poniendo presión sobre ti, sobre el sector privado y luego encima, al final, el plazo tan estricto que te habían marcado y que te obligó a hacerla, ¿no? En 2 meses, por lo que nos has dicho, ¿no? Tuviste que hacer la ejecución en el molde en 2 meses, madre mía. Sí, lo que es el modelado de la escultura, el modelado, estructura y modelado, 2 meses, trabajando 16 horas diarias con la escultura. Y luego lo que es la fundición y montaje de la escultura en 1 mes. Eso es una barbaridad, porque lo normal con una escultura de estos tamaños o incluso más pequeña, una escultura de a lo mejor de 2,80 m, 2,70 m, lo normal son 4 meses, trabajando tranquilo. Porque lo importante con la escultura es no andar sufriendo.
O sea, tienes que disfrutar con lo que estás haciendo, no puedes andar con sufrimiento. Y la escultura de Blas de Lezo fue la última batalla de Blas de Lezo, realmente fue la escultura. Porque fue que estuviera a tiempo, eso fue un éxito, ¿no? Y pues el resultado ha sido maravilloso y más aún sabiendo el estrés y las prisas con las que tuviste que trabajar. Con esa escultura, Y, sí. y bueno, esta es una escultura que, como estás comentando, te supuso un gran reto y una gran satisfacción. ¿Qué otras esculturas recuerdas con especial cariño o estás especialmente contento por lo que sea, no solo porque el resultado artístico haya sido bueno, haya sido satisfactorio? A ver, cada escultura tiene su historia. Y cada una es por así decirlo, una herida dentro de una marca de guerra, de combate, incluso en mi físico, en mi vida, ¿no? Una de las más emotivas para mí, siempre lo diré, es la del general Menacho en Badajoz, por las Muy circunstancias que bonita. rodearon a esa escultura, por una escultura, un encargo que se hizo gracias a una asociación. El presidente de la asociación falleció después de haberla colocado y demás por una enfermedad, y es una escultura pues que el ayuntamiento se desentendió directamente de ella, ¿no? Y a mí me dio un infarto, o sea, me dio un infarto durante el proceso con esa escultura. Yo tenía 46 años Madre mía. y vamos, esta escultura a mí me coincidió que me tuve un infarto y luego al volver del hospital de Córdoba, que es donde me operaron y demás, estaba la escultura aquí, pero el ayuntamiento se había desentendido del asunto totalmente. Y entonces, entre medias, el que me recuperaba del infarto, hice un Cristo que está en el cementerio de Toledo, y luego ya me enfrenté con la escultura, la hice entera y al final pues el ayuntamiento se tuvo que hacer cargo de lo que habían encargado, ¿no? Pues también esta asociación, la Asociación Cívica Ciudad de Badajoz, se empeñó mucho y lo consiguieron ellos. Por eso te digo que muchas veces te llevas sofocones y te llevas desilusiones, pero eso luego se transmite en la escultura. Se transmite desde un punto de vista positivo, porque en la escultura el estado de ánimo del artista va a quedar reflejado. Entonces, cuando una escultura requiere mucho esfuerzo porque estás consiguiéndola a base de mucha lucha, eso se va a reflejar en el personaje, en su cara, en su gesto, en su actitud, porque yo la modelé con esos sufrimientos, ¿no? Pero es que realmente la vida de Menacho fue una vida de sufrimiento, es la vida del héroe español, la vida de sufrimiento que dio la vida por la patria. Y tú cuando ves hoy la imagen de Menacho en la avenida de Huelva, la verdad es que es una escultura que impresiona mucho. O sea, yo Es la última preciosa, vez que la es he visto, preciosa, es a mí bellísima. me impresiona, pero impresiona verla en directo. Me lo dice mucha gente de Badajoz, ¿no? Mucha gente que vive en Badajoz que les impresiona la actitud y la serenidad de esa escultura. A mí también. Para mí es una de mis obras favoritas. La verdad es que sí. Luego, en la Reina Isabel la Católica, el Peregrino en Burgos. O sea, hay muchas esculturas que me gustan. Mías, hay muchas. Pero también de otros artistas. Y ya quisiera yo llegar al nivel que llegaron otros, ¿no? A los que admiro, otros artistas. Pero bueno, creo que hay que ir mejorando con cada escultura, intentando darles alma y sintiéndote satisfecho de lo que haces. Ahora mismo estoy con el monumento a los tercios, terminé el de los héroes de Valer también, y con el monumento a los tercios es con lo que me tengo que identificar. Estoy bien asesorado, estoy identificado con ello y cuando termine con los tercios, pues iré a por otros proyectos que me gustaría poder hacer. Porque mi papel dentro del arte es sacar del olvido a héroes de España, ¿no? Que es lo que a mí me gusta. Pues es tan necesario y estamos totalmente a tu lado. Hablando del monumento a los tercios, que es por suscripción popular y creo que sigue abierta la suscripción popular, ¿no? Se puede seguir aportando a este monumento, que es especialmente complejo porque creo que son 4 figuras. Sí, es ¿No? un monumento
muy ambicioso en todos los sentidos, económico, de trabajo y demás. Dos esculturas están completamente fundidas y terminadas, que son la escultura, bueno, le falta algún detalle, espadas y cosas así, pero bueno, lo que son las esculturas están totalmente fundidas y montadas en fundición ya, que son la del piquero y la de el capitán. Yo estoy trabajando ahora mismo con la escultura del arcabucero, que es la tercera figura, ¿no? Que espero tenerla terminada para mediados de abril y luego ya continuaré con el abanderado, que es el alférez, que eso es una escultura que se hará dependiendo de los tiempos y de la recaudación, lógicamente, porque ahora mismo la recaudación la está llevando la Fundación Ferrer Dalmau, ¿no? Que es los que abanderan el proyecto y los que están haciendo recaudación con grandes empresas y con particulares. La primera pieza se encargó la asociación 31 Neotercios, pero ahora quien está llevando la carga con el monumento, la carga de las suscripciones y demás es la asociación Ferrer Dalmau y el teniente general Alejandre, general de ejército, que es quien lleva las conversaciones con el Ayuntamiento de Madrid para que se ponga en el emplazamiento que prometió el alcalde en el Paseo de la Castellana. En castellana va a ser, perfecto. Pues Sí. pondremos el enlace en la descripción del vídeo para que la gente pueda aportar a través de la Fundación Ferrer Dalmau, como comentabas. Y bueno, el objetivo de tu obra, como nos dices, es recuperar la historia y ya sabemos cuál es la situación sobre el conflicto que hay permanente en la sociedad española sobre la historia de memoria histórica, y esto lo estás viendo que eso impacta hasta en tu trabajo, ¿no? Y que incluso algunos de tus monumentos pues se ven un poco afectados por la polémica y por esta situación que deberíamos superar de no ser capaces de llegar a un acuerdo sobre la realidad de nuestra historia, ¿no? Y dejar de que sea un arma arrojadiza entre unos y otros, ¿no? ¿Qué ha sucedido con alguno de tus monumentos? Pues mira, yo te digo la verdad, la Legión Española, el monumento a la Legión, que está justo enfrente del EMAD, es un monumento que se ha hecho para homenajear el 100 aniversario de la fundación de la Legión. La Legión fue un cuerpo de ejército que se creó para bajar la cantidad de bajas de soldados de reemplazo que habían en el ejército español en las guerras de África. Entonces se decidió hacer un cuerpo profesional de ejército, que era la Legión, a imitación un poco de la Legión extranjera francesa, que era un cuerpo profesional también. Entonces se hizo el cuerpo de la Legión y ya está. Si es que no tiene otra historia. La Legión ha ido evolucionando al cabo de la historia, ha pasado diferentes épocas que le ha tocado vivir a la Legión, igual que a la Guardia Civil o a los regulares o a cualquier tropa de ejército, ¿no? Y hay gente que, igual que yo soy un profesional de la escultura, hay gente que son profesionales de las subvenciones. Entonces, ellos viven de subvenciones. ¿Qué es lo que pasa? Pues que yo entiendo que ellos tienen que mirar por su forma de subsistir. Uy, perdón, que se me va esto pensando, ¿no? Y la forma de subsistir de esta gente es creando polémicas para que les den una paga. Ya está, es así de simple. Ellos cogen, llegan allí, ponen una placa en la escultura y ya son noticia. Y generan un par de noticias al año y lo subvencionan. Y en algunos periódicos pues también pasa, ¿no? Hay gente que ven cuestiones con tema militar y entonces ellos buscan ese tipo de cuestiones para poder tirar adelante. A mí me da pena, ¿no? Me da pena porque se están metiendo con un cuerpo del ejército español que está en activo ahora mismo y está en el Líbano, está en muchos sitios desplegado, hacen una gran labor y claro, lo que no pueden hacer es manchar así, porque a esa gente le duele, lo sé porque me consta, tengo muchos amigos en la Legión, ¿no? Y les duele pues que los maltraten de esa manera.
Pero bueno, son cosas que pasan. Yo hago estas esculturas como símbolos y como homenaje hacia ellos y ya está, que eso es lo importante. Eso es lo importante, bueno, y lo que queda son esos hermosos monumentos que nos ayudan pues, a homenajear a estos cuerpos y a tenerlos ubicados donde tienen que estar, ¿no? En nuestra mente, en nuestro corazón. Otro tema que me fascinó cuando lo vi en una entrevista, porque coincido plenamente, es en la necesidad de hacer un monumento a los héroes de Trafalgar. Cuando vi en ese vídeo lo que comentabas, pues realmente empaticé totalmente. En este canal hicimos un vídeo mostrando la tristeza, por no decir casi vergüenza, que como españoles tenemos que sentir cuando vemos el ridículo monumento que hay hoy día en las playas de Trafalgar a héroes que son conocidos hasta por el español medio, ¿no? Como Churruca o como Gravina, ¿no? Entonces, que en toda España no haya un monumento, pues es un poquito indignante y entristecedor a partes iguales. Y tú tenías esa idea, pero no solo eso, sino que ya habías avanzado, has pensado en un boceto, tienes una idea en mente. Cuéntanos. A ver, esto es una idea que yo hice en el aniversario, no es el segundo centenario. En 2005 fue, en 2005, ¿no? Claro. Entonces, Sí. yo hice una idea, unos dibujos. Había un dibujo que representaba la patria saliendo del agua. Era para hacer un monumento de gran formato, para colocarlo en una plaza pública o en una plaza de circulación. Entonces, era como agua de la que emergía la imagen de la patria, que era un desnudo de mujer con el brazo alzado. Y debajo, en el agua, había como unos náufragos sujetados a los desechos de nuestra armada, ¿no? Porque yo lo que quería era homenajear a los marinos españoles que dieron la vida por su patria en esa batalla. Hay que pensar que los héroes, siempre lo diré, son héroes siempre, porque quien muere por su patria no sabe si han ganado o han perdido la batalla, simplemente dan la vida por la patria. Y a mí me da mucha pena que no se honre debidamente a esos héroes, porque esto no es una carrera de Fórmula 1, ni es una Champions League. Es honrar a unos hombres, a unos militares que han dado la vida por su país y ya está. Y eso las instituciones, deberían de partir de las instituciones que hagan concursos públicos o que hagan lo que les dé la gana, pero que honren a esa gente, ¿no? En España el problema es que no dejamos huella de eso. Yo lo he descubierto en un viaje, últimamente he estado en Portugal y en las ciudades portuguesas tú ves monumentos por todos los sitios a sus héroes, incluso a los que combatieron en la Primera Guerra Mundial. Y es una pena, pero en España las instituciones no apoyan en nada con todo esto, ¿no? Parece que les avergüenza. Y a mí me da pena que avergüencen que se avergüencen de su gente, ¿no? Es una pena. La historia Porque, es claro, una vergüenza. y más sabiendo que muchas veces los políticos de nuestro país están ahí porque pertenecen a un partido y da igual, no les piden una oposición para poder ser político. O sea, no es como un magistrado o un guardia civil o un militar que tienen que pasar una oposición. Para ser político no hace falta en este país nada. O sea, hay gente que manda a quien está preparado y entonces pasa lo que pasa, ¿no? Pasan este tipo de cosas. Es un poco indignación lo que siento, porque yo amo mi patria y me gustaría que ellos la amaran como la amo yo. Nos irían mejor las cosas. Comparto esa indignación. Solo hay que pensar en la cantidad de dinero que se dilapida y que no haya un poquito de presupuesto para estas obras perdurables, memorables, que van a estar cientos de años transmitiendo una imagen de nosotros mismos. Y sobre todo honrando a las personas que lo dieron todo por su nación, ¿no? Por el bien de su nación, por lo mejor para su nación. Es Y por lo que actuaban. no solamente hablando de escultura, ¿no? Hablando de cuadros que se nos escapan, que se van en subastas
hablando de la leyenda negra, que tenemos un Ministerio de Cultura que lo que tiene que hacer es defender nuestra historia en otros países y no ahondar en esa herida tan profunda, ¿no? Lo que tenemos que aprender es a defender lo nuestro, en todos los sentidos y desde todos los campos. Igual que lo haces tú desde tu medio, lo hago yo con la escultura, los políticos lo tienen que hacer desde su puesto. Porque está bien que exista una rivalidad y una lucha política, pero el político español debería de ser más patriota en ese sentido. Y da igual las ideas políticas que tenga cada uno, pero España es nuestra tierra, nuestra patria, la tierra de nuestros antepasados, y eso es lo más importante, eso hay que defenderlo siempre. Siempre tienes que defender eso. Porque aquí ha habido antepasados de unos españoles y de otros y cada uno ha muerto por sus ideas, pero todos por una tierra. Y eso hay que defenderlo siempre. Totalmente de acuerdo. Y bueno, en el canal mencionamos mucho la frase esa de Ortega, que en España lo que el pueblo no ha hecho se ha quedado sin hacer. Entonces, pues tendremos que dar un paso al frente y ver cómo podemos llevar adelante ese monumento a los héroes de Trafalgar. Tenemos que darle una pensada y bueno, pues a ver si en meses o semanas próximas nos decidimos y empezamos a abrir una encuesta de acción popular, por ejemplo, ¿no? Muy bien, y aparte de esta idea, ya que no te queremos robar mucho más tiempo, Salvador, ¿qué otros proyectos tienes en mente? ¿O alguna otra idea? ¿Algún otro personaje que te encantaría poder abordar? Pues mira, un personaje que siempre me ha gustado muchísimo es de esta triste parte de nuestra historia, de la batalla de Trafalgar, que es Churruca. Me hubiera gustado hacer un monumento a Churruca. Lo he pensado muchas veces, pero tenemos muchos personajes. Hay varios proyectos en los que estoy ahora metido, me han pedido presupuestos y demás. Me encanta nuestra historia y me gustaría poderlos hacer. Y hay un personaje hispanoamericano que me gusta mucho, el mestizo, que así es como se le conocía, que era un general del ejército español, pero era mestizo, o sea, él era indio, pero llegó a general, ¿no? General de brigada, y murió por la patria y por el rey. Ahora mismo no recuerdo si fue en Ecuador o donde murió, que creo entendido que sí, es una historia muy bonita, te recomiendo que la investigues. También es un personaje a hacerle su monumento, ¿no? Porque lo merece, porque allí hubo mucha gente que quiso luchar por España y se mantuvieron fieles a España a pesar de las traiciones de Simón Bolívar y toda esta gente. Y bueno, luego los masacraron vilmente. Es una pena, porque claro, yo lo veo así porque conozco la historia y me gusta estudiar la historia. Yo tengo muchísimos amigos latinoamericanos, muchos, y me siento muy a gusto con todos ellos, pero claro, cuando ves esta idea, también ves que son pueblos hermanos nuestros, ¿no? Totalmente hermanos. Y a mí me da pena que se haya perdido parte de España de esa manera, porque éramos todos España. Éramos el país, España. claro, éramos el país más poderoso que existía. Y luego, pues, por las traiciones o las, no sé, por las ambiciones de unos pocos se rompió esa unidad. Es la realidad. Pero bueno, así es la vida y ya está. Cada uno sigue su camino y listo. Ahora que lo mencionabas, quizá te referías a Agustín Agualongo, ¿puede ser? Sí, Agustín Agualongo. Sí. Sí, es una historia impresionante también la suya, sí. Y bueno, justo ya, última pregunta, porque, bueno, como amante de nuestra historia, ya lo estás comentando, tienes esta visión un poco hispanista, participaste en el Foro Santa Pola, yo ahí fue cuando te conocí,
¿Cómo ves la situación del hispanismo, de esta idea de tratar de acercarnos a todas las 20 naciones, los 20 países hispanoamericanos y tratar de bueno, reforzarnos, ir más allá de las relaciones actuales y tratar de bueno, fortalecernos en aspectos políticos, económicos, de relaciones internacionales? Hombre, yo pienso que es el futuro natural de Hispanoamérica y de España, ¿no? La unión, la unidad, la colaboración, porque si trazamos un futuro unidos, futuro comercial, militar y demás, yo creo que volveríamos a ser una gran nación hispana como nunca dejamos de serlo. Y ahí debería de estar el futuro, en eso, ¿no? En esa gran unión. Y lo pienso de corazón, porque la historia tiene sus aciertos y sus errores, pero se pueden enmendar los errores, siempre. Y lo que nació de Isabel la Católica, yo creo que es el gran futuro, el futuro del hispanismo, ¿no? A lo que deberíamos de dirigirnos. Pues totalmente de acuerdo con tu visión y bueno, hay muchísimos pasos para que dar hacia adelante en esa visión, y todos positivos para todas las naciones hispanas, y ahí estaremos aportando nuestro granito de arena. Pues ha sido un verdadero placer hablar contigo, Salvador. Esperemos que esta conversación pues, te dé a conocer a personas que no te conocían, especialmente, como decíamos, al otro lado del Atlántico, para que piensen en ti, que pensemos todos en proyectos necesarios, que hay muchos de personajes que tenemos que recuperar, que ayudar a rememorar, por el bien de todas nuestras sociedades, ¿no? Porque, como decías, pues son referentes y lo que consigue tu obra, tus esculturas, es acercarnos a esos personajes valiosos de la historia y bueno, elevar nuestro espíritu y mejorar nuestra autoestima. Es un trabajo muy, muy necesario que te agradecemos tremendamente. Pues gracias a vosotros por la labor que hacéis desde vuestro canal. Muchas Muchas gracias, gracias. Salvador. Un abrazo. Un abrazo para vosotros.